Gracias, Señor Jesús. Y hermanos, hoy día vamos a estar compartiendo sobre el rey Ezequías y lo vamos a hacer en dos partes. Hoy día vamos a ver la primera parte porque es larga, pero qué lindo es ver el ejemplo que nos ha dejado el Señor a través de este hijo suyo, que la fe es un caminar con Dios y un caminar en él. La fe es de todos los días. El Señor es el autor y el consumador de nuestra fe. Y el relato de la vida de Ezequías está en tres partes en la palabra. Está en Segunda de Reyes, está en Segunda de Crónicas y está en el libro del profeta Ezequías. En el libro del profeta Isaías. En las tres partes está el relato de la vida de este rey. Así que eso habla de lo importante que fue para el Señor, por lo tanto, lo es para nosotros también, ¿no? Y una de las cosas importantes que es que esto sucedió en el tiempo de los reyes y al igual como pasaba en el tiempo de los jueces, que era un tiempo a veces de oscuridad, de indecisión, que cada uno hacía como bien quería. Acá también en el caso de los reyes, muchos fueron fieles al Señor, pero muchos también se desviaron y llevaron al pueblo a la idolatría. Y en el caso de Ezequías, él fue un rey que decidió hacer lo bueno, lo que agradaba al Señor. Y una de las cosas que necesitamos saber de Ezequías es que él fue rey en Judá. Cuando esto sucedió, el pueblo de Israel ya se había dividido en dos. Gaby, no sé si podemos ver el mapa. Quisiera que podamos ver este mapa y es importante entender cuando las tribus llegaron y tomaron posesión, cada tribu tuvo una parte, pero con el tiempo, después de Salomón, en el tiempo de su hijo Roboam, el reino se dividió en dos. Aquí vemos Israel, la parte verde. Todo Israel quedó como el reino del norte con su capital Samaria y Judá, el reino del sur con su capital Jerusalén. Ezequías fue un reino de Judá con la capital Jerusalén, donde estaba el templo y donde tuvo su ministerio el profeta Isaías. El reino del norte, ¿verdad? Quedaron las 10 tribus de Israel al norte y su capital fue Samaria. Los reyes de Judá fueron un poco más fieles al Señor en guardar lo de Dios. Pero entonces Ezequías pertenece a este reino del sur. Él vivía en Jerusalén. Y qué importante porque, gracias Gaby, vemos que la fe es un caminar con el Señor. Él nos llama a seguirle, a servirle, pone deseo en nosotros y qué importante es la respuesta que nosotros le damos al Señor. Él es siempre fiel y qué importante es nosotros también buscarle al Señor y mantenernos en aquello que sabemos que el Señor nos llama a hacer. Y esto fue lo que sucedió con Ezequías. Vamos a comenzar en Segunda de Reyes 18:1-3. Segunda de Reyes 18:1-3. Y le pido a Dios, amados hermanos, que a lo largo de
de leer la vida del rey Ezequías, nosotros podamos ver y meditar cómo es el caminar con la fe, ¿verdad? Él tuvo muchas cosas buenas, otras que no fueron tan buenas, pero siempre se mantuvo en el Señor y el Señor en él. Y vamos a aprender mucho conforme nosotros meditemos esta vida y cada uno conforme a lo que está en nuestro corazón, en nuestra mente, sacar nuestra enseñanza personal de cómo fue la vida de este rey que decidió poner su esperanza en Jehová. Entonces, aquí en Segunda de Reyes 18, del 1 al 3, comienza su reinado. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él decidió hacer lo recto. Y ponen aquí a David, su padre, no porque fuese, ¿verdad? Su padre carnal, sino porque él viene de esa dinastía. Él viene de los reyes de la línea del rey David, ¿no? A quien Dios le prometió que su trono tendría alguien siempre, porque iba a ser eterno. Y él decide hacer lo recto, él decide por el Señor. Era una persona muy joven, tenía 25 años, y su padre Acaz no fue tan bueno, no fue para nada bueno. Realmente él había llevado al pueblo a mucha idolatría y también había pasado a su hijo por fuego, los pasaban por el fuego para adorar al dios Moloc, que era una de las prácticas más abominables para el Señor. Y ese fue el padre de Ezequías, pero cuando a él le tocó reinar, él quiso hacer lo bueno, ¿no? En realidad, él, aunque su padre no hizo lo bueno, parece que él, todo aquello que era de Dios, él lo recibió, lo guardó, y cuando le tocó el turno de reinar, él decide ponerse por el lado del Señor. Entonces, aquí en el 4 menciona algunas de las cosas que él empezó a hacer. En el verso 4 al 6, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustam. Había tanta idolatría en Israel que realmente hacían altares y ponían ahí imágenes, especialmente también a Acera. Acera era la diosa más grande de los pueblos idólatras en ese tiempo, era la esposa de Baal, ¿no? Y se adoraba muchísimo porque esa fue la influencia de los pueblos que quedaron ahí, que Israel no subyugó, que no desapareció como fue la orden del Señor, sino que se mezclaron y vino la idolatría al pueblo de Israel. Y quizá podamos recordar que lo primero que el Señor les mencionó en Éxodo cuando les dio la ley era que no tuvieran ningún otro Dios aparte de él, que no se hicieran imágenes, que no veneraran ninguna imagen ni de animal, ni de hombre, ni al sol, ni a la luna. Era solo adorarle a él, pero el pueblo estaba desenfrenado realmente en la idolatría
incluso habían hecho, dice aquí, la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, la habían vuelto un ídolo de adoración. Pero Ezequías la sacó, la destrozó y la llamó Neustán, que es traducido, es un pedazo de metal, que eso no significaba nada. Entonces, él fue muy valiente para ir contra la idolatría del pueblo, ¿no? El verso 5 dice algo muy precioso. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Se dice que él tenía mucha influencia de Isaías, del profeta, ¿no? Y él decidió, fíjense qué importante, hermanos, porque fue una decisión tan personal en su corazón, porque su padre no hizo lo bueno. Y vamos a ver que su hijo Manasés fue uno de los reyes más perversos que tuvo Judá, pero él, en lo que a él le tocó, decidió hacer lo bueno, decidió ponerse por Dios, ir de la mano del Señor y llevar a cabo todo aquello que era para agradar, para engrandecer al Señor. Puso en él su esperanza, de tal manera que no hubo otro como él entre los reyes de Judá. Él realmente fue de renombre, ¿no? Por eso lo podemos ver en esas tres porciones diferentes de la palabra. Siguió a Jehová, no se apartó, guardó los mandamientos del Señor. Y vamos a mencionar unas reformas que él hizo que trajeron un gran avivamiento al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba caído, estaba en decadencia espiritual, pero Dios lo levantó como rey y él escuchó el llamado del Señor, escuchó la voz del Señor y él hizo todo aquello que Dios le fue poniendo en el corazón y el pueblo de Dios, ¿verdad? Se levantó también por el Señor y vino un gran avivamiento, ¿no? Eso también nos habla, amados hermanos, que cuando Dios nos está llamando y nos pone algo en el corazón, no importa lo que se ve, no importa cómo luce la situación, ni lo que está a favor, ni lo que está en contra. Lo que importa es lo que Dios te pone en el corazón, porque el rey Ezequías tenía todo el pueblo yéndose para otro lado, para la idolatría, para la indiferencia al Señor, pero él decide hacer lo correcto delante de los ojos del Señor y entrar al pueblo, ¿verdad? En los caminos del Señor nuevamente. Y vamos a pasar, deje ahí marcado en Segunda de Reyes y vamos a ir al libro de Crónicas. En Segunda de Crónicas 29, vamos a leer ahí del 3 al 11. Dice, aquí vamos a ver unas reformas que él hace para reactivar el templo. El templo estaba cerrado. El sacrificio se había abandonado. Si nosotros pensamos en lo que era el antiguo pacto, amados hermanos, Dios ordenó sacrificio para la mañana y para la tarde, y los sacerdotes tenían que estar abocados, ¿verdad?, a hacer ese sacrificio, el sacrificio continuo. El altar no se apagaba. Venía el sacrificio de la mañana y hasta la tarde, que se hacía el sacrificio de la tarde y hasta la mañana
Eso era, ¿verdad? Adoración al Señor, un pueblo que estaba para su Dios. Y los sacerdotes tenían que entrar a hacer los oficios al templo, prender las lámparas, que esas luces estuvieran siempre encendidas con aceite de oliva puro, prensado. Eso tenía que estar, ¿verdad?, encendido para el Señor. El pan de la proposición se cambiaba cada 7 días. Eso era vida en Cristo. Había comunión ahí entre los sacerdotes. Había adoración al Señor. Había un pueblo que estaba para su Dios. Pero eso estaba en una decadencia completa. Y Ezequías va a reabrir el templo. Dice el verso 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Él hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis ahora con vuestros ojos. Qué precioso, amados hermanos, porque los reyes anteriores estaban desviados, pero él se pone delante de Dios y toma la tarea de reabrir el culto al Señor, de reabrir las puertas se habían cerrado. ¿Usted sabe lo que es eso? También una de las razones era porque los sacerdotes y los levitas estaban completamente descuidados y entonces se cerró el culto, se cerró todo, pero él lo va a reabrir. Él decide hacer pacto con el Señor. Él decide ponerse de acuerdo con el Señor. En el verso 10 dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Verso 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Los sacerdotes entraron al templo porque los levitas no podían entrar, ¿verdad? En el lugar, en el atrio estaban los levitas ayudando, pero en el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes y ellos empezaron a sacar toda la inmundicia, ¿verdad? Esas lámparas se habían quedado apagadas. ¿Cómo estaría ese aceite ahí apelmazado? Esas mechas que le ponían a las lámparas, ¿cómo estaría todo eso, verdad? Quizás el pan de todo lo de Dios completamente descuidado, amados hermanos. Y eso me recuerda cuando nosotros pensamos en que venga un avivamiento sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia del Señor, pues Ezequías trajo un gran avivamiento, pero mira cómo comenzó.
comenzó abriéndose las puertas, restaurando el servicio a Dios. Y me ministra tanto que realmente lo primero que se hace ahí es entrar a sacar toda la basura de adentro del templo. Todo lo que estaba ahí sucio tuvieron que sacarlo, y los levitas de los atrios lo terminaban de sacar hacia afuera. Dice que lo llevaron al arroyo, al arroyuelo de Cedrón, al torrente de Cedrón, ¿verdad? Ahí echaron toda la basura, pero tuvo que limpiarse, y fue de adentro hacia afuera. Qué precioso, de adentro hacia afuera. No comenzaron de afuera, fue de adentro. Tuvo que salir todo eso y restaurar el servicio al Señor. Y así también es en nuestras vidas, amados hermanos. ¿Cómo empieza un avivamiento? ¿Cómo empieza realmente nosotros estar completamente en fuego para el Señor? Empieza en nuestras propias personas. No viene de afuera, viene de adentro, ¿verdad? Y hay que limpiar, hay que sacar y hay que dejar que el Señor pueda llenar. Y así fue con la obra que se hace en el tiempo de Ezequías. En el verso 18 dice: entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Y qué precioso, estaban listos, la casa estaba limpia, todo había sido, ¿verdad?, lavado, limpiado, purificado. Y ahora, ¿cuál es la siguiente reforma que hace Ezequías? Va a restaurar el culto, va a restaurar la adoración al Señor, el holocausto al Señor. En realidad eso estaba en la ley, ¿no? Que los levitas, la casa de Aarón era de los levitas y era la casa sacerdotal, pero el resto de los levitas también eran para el servicio al Señor. Y todo ese pueblo, ¿verdad? Toda esa tribu que fue destinada para el servicio del Señor estaba desperdigada, no estaba unida, no estaba ahí, tuvieron que ser llamados. Qué tremendo, hermanos. Cómo realmente lo de Dios puede descuidarse hasta que se pierde todo el servicio al Señor, todo el amor al Señor, toda la devoción al Señor. ¿Ve? Nosotros lo vemos en la vida de Ezequías con el pueblo de Judá, pero sucede también en nuestras vidas. Y Ezequías va a restaurar el culto al Señor. Y lo primero que él va a hacer va a ser ofrecer sacrificios de expiación, sacrificios para el perdón. Qué lindo, realmente él tenía un corazón íntegro para el Señor. Él quería lo de Dios, él buscó lo de Dios. Dice ahí en Segunda de Crónicas 29, en el verso 23. Aquí empiezan los sacerdotes ya en sus oficios, ¿no? Estas son las reformas que hace Ezequías, que llevan al pueblo a reconciliarse con Dios y a traer un avivamiento a todos esos corazones. Dice el verso 23, después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron
e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto, porque por todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. Esta es una cosa linda que tuvo Ezequías, porque nosotros vimos al comienzo este mapa. Los reinos estaban divididos. Realmente él reinaba en Jerusalén y le interesaba el territorio de Judá. No le tenía que interesar nada más, pero él tuvo la visión amplia. Él vio por Israel. Él estaba ofreciendo sacrificio por todo Israel, porque Samaria también estaba hundida en la idolatría. Se habían degenerado muchísimo, ¿verdad? Adoraban otros dioses y estaban en la inmoralidad, y él ofrece sacrificio por todo Israel. Realmente Dios le dio ese corazón amplio de todo el pueblo de Dios. Y yo quisiera que pongamos atención en los versos que siguen, porque así como empezó a ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados, y luego va a venir el holocausto, ¿verdad? Que era un sacrificio de olor grato. Él también restaura todo lo que era la alabanza, todo lo que era, ¿verdad? El uso de los instrumentos. Dice el verso 25, puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Qué precioso, amados hermanos. Están ahí los sacrificios, pero también comienza la alabanza, ¿verdad? Que eso pudiera subir como olor grato al Señor. El verso 27, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Y hay una diferencia entre los sacrificios de expiación para el perdón de pecado y el holocausto. Después de que ellos pidieron perdón, viene el holocausto, era un sacrificio de olor grato. El holocausto es una representación preciosa de Cristo, ¿verdad? Todo el animal que se escogía, fuera becerro, fuera carnero, todo se partía en trozos, se derramaba la sangre en el altar, y ese holocausto subía como aroma grato. Ese era el holocausto, un sacrificio de olor grato, ya subía para adorar al Señor. También el holocausto era para expiación, pero era especialmente para adorar a Dios. Y qué precioso, mire, cómo este corazón, ¿verdad? Ante tanta perdición en la que estaba el pueblo, trajo a los hijos de Dios a que se reconciliaran con el Señor y a que volvieran, ¿verdad?, a esa unidad con el Señor, a adorarle, a bendecirle, a presentar el sacrificio al Señor. Y qué importante, amados hermanos, cuando Dios nos llama a algo, cuando Dios nos muestra algo en el corazón, hacerlo para Él,
hacerlo en amor para Cristo. No importa qué, no importa cómo esté el de la derecha, no importa cómo esté el de la izquierda, tú lo haces para el Señor y lo haces con integridad de corazón. Y Ezequías es un ejemplo lindo en la fe. Ahora, vemos que en este tiempo él está hacia arriba, porque luego le van a venir otras cosas, porque la fe va a ser probada. La fe que es más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, la fe va a ser probada. Y aquí Ezequías está en un tiempo, ¿verdad?, de amor con el Señor, de abrazarse con el Señor. Está en esa comunión, está haciendo todo lo que Dios está poniendo en su corazón. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 30, versos 10 y 12. ¿Qué pasó acá? Que después de que el pueblo entre en esta alabanza, en esta adoración al Señor, Ezequías restaura la Pascua. Y qué lindo fue, porque habíamos visto que habían dos reinos, pero él mandó llamar a los más lejanos, ¿verdad? Los más lejanos, cuando vamos a seguir estudiando la tierra prometida, todos los pueblos de más al norte de Israel, Aser, Manasés, Zabulón, donde fue que realmente comenzó Jesucristo su ministerio público en Galilea de los gentiles, ¿no? Porque muchos de esos pueblos cuando fueron invadidos por Asiria, ellos trajeron gente de otros lugares y llenaron. Pero en el tiempo de Ezequías, ellos que estaban más lejos los mandó a llamar para celebrar la Pascua, para celebrar el Cordero y que fuera una fiesta para todo el pueblo. Y en el verso 10 al 12 del capítulo 30 de Segunda de Crónicas dice, aquí él está invitando a la Pascua, mire, no solo restaura, sino que quiere traer esa unidad, esa unión espiritual con aquellos que estaban completamente alejados. Dice en el verso 10, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. ¿Y tú crees que eso le importó a Ezequías? No le importó. Él estaba haciendo lo suyo. Él estaba en lo que Dios le había puesto y muchos de ellos se burlaron. Pero dice el verso 11, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Qué lindo. Algunos, no dice que una multitud, mire hermano, no dice que una multitud, algunos. A veces nos pasa así, ¿verdad? Que se está haciendo lo del Señor y no hay una gran respuesta, pero alguno responde. El que Dios llama responde. ¿Qué es lo importante? Nosotros responderle a Él. Nosotros responderle en lo que nos llama a hacer. Nosotros responderle en lo que es el deseo de Él para nuestras vidas. El resto, el Señor se encarga. Dice que algunos vinieron, pero el verso 12 dice algo precioso. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Qué lindo. La mano de Dios para darles un solo corazón. Qué precioso. El Señor era el que estaba llevando a cabo todo aquello. El Señor era el que estaba llevando a cabo su plan
a través de Ezequías. Y él, ¿verdad?, restauró la Pascua, hubo fiestas, celebraron por 7 días, hubo gozo en el pueblo, ¿verdad?, de haberse reconciliado con el Señor. Y qué precioso, amados hermanos, porque todo lo que se hace para el Señor, en el fondo, nos trae gozo, ¿no? Y nunca debemos escatimar esfuerzos en nuestra vida, en su gracia, para llevar a cabo lo que Él va poniendo en nuestros corazones. Porque es esforzarnos en su gracia, porque en nosotros mismos no podemos, ¿verdad? Lo del hombre, lo de la carne trae muerte, pero lo del espíritu trae vida, vida eterna. Y no debemos escatimar nuestros esfuerzos para llevar a cabo cuando el Señor pone lo de Él en nuestros corazones. Y Él no solo restauró eso, si nosotros seguimos leyendo, una de las cosas lindas que Él hizo fue restaurar todo lo que era los diezmos y las ofrendas para los sacerdotes y los levitas. Esa era una de las causas por las que se había abandonado todo el servicio en el templo, porque no había provisión para ellos. Pero Él no solo lo restauró, sino que verdaderamente el Señor movió a su pueblo y trajeron en abundancia, tuvieron que hacer cámaras para que hubiera lugar para guardar la provisión. Se organizaron los levitas, a cada uno se le dio, ¿verdad?, su provisión para su familia. Qué precioso, amados hermanos. Cuando yo leía esto, me hacía pensar cuán necesario es, ¿verdad?, que nosotros como pueblo de Dios también seamos agradecidos y abundantes en dar nuestras ofrendas de amor, nuestros diezmos, porque la obra de Dios, ¿verdad?, en muchos lugares se sostiene por los diezmos y las ofrendas de los creyentes. Y es en realidad un acto de adoración. El dar un diezmo, el dar una ofrenda, es un acto de adoración. Cuando usted lo vaya a dar, siéntese un momentito y dígale: Señor, de lo que tú me das, te doy con gozo, te lo doy, te lo retribuyo. Y qué linda es esta parte, porque el pueblo respondió y trajo en abundancia para sostener, ¿verdad?, a aquellos que estaban sirviendo. Qué precioso. Le damos gracias al Señor. Así que Segunda de Crónicas 30, 31, 20 y 21. Vamos a leer estos dos versos aquí. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo. Ahora, no todo fue tan bello y tan precioso, ¿verdad? Hacia arriba, hacia arriba. No, vamos a regresar a Segunda de Reyes. El Señor estaba con él en Segunda de Reyes 18, el verso 7 y 8. Vino la guerra, ¿verdad? Son tiempos de guerra también. Hay tiempos de paz, hay tiempos de guerra. Y en el verso 7 de Segunda de Reyes 18, 7 y 8 dice: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Esto fue tremendo.
Asiria era un poderoso enemigo. Era el enemigo más poderoso de todos los pueblos en ese entonces, en ese momento. Y el reino del norte les servía, les daba tributo, pero él se rebeló. Él no pagó. Y Dios estaba con él. Mire qué tremendo. Dios estaba con él, lo prosperaba. Verso 8, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. También contra los filisteos tuvo victoria. Pero, ¿qué pasó? Que luego va a venir más guerra, ¿ve? Y vamos a ver en el verso 13, ahí mismo, dice, a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria. Habían pasado unos años, ¿verdad? Mire qué importante, cómo es la fe. La fe es un caminar con el Señor y hay diferentes tiempos. Ahora, han pasado unos años y sube nuevamente Asiria contra el rey de Judá. Entonces dice el verso 13, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Esto sí que fue un ataque drástico. Subió y las tomó. Lo único que no tomó en ese momento fue Jerusalén. ¿Y qué pasó con Ezequías? Verso 14 y 15. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Él había tenido victoria contra Siria. Él se rebeló contra Siria. Pero aquí, ¿verdad? Podemos ver que muchas veces no respondemos igual. Aquí él se llenó de temor. Fueron tomadas todas esas ciudades y él se llenó de temor. Y lo que hizo fue darle todo lo que el rey de Asiria le pidió. Y eso fue el motivo para que el enemigo se ensañara con Judá, ¿no? Y yo lo voy a dejar aquí. Quería avanzar hasta toda esta táctica que usa el enemigo para desmoralizar completamente a Ezequías, pero se la voy a dejar para que la puedan leer. Quisiera que la lean, ¿no? Toda esta reacción de Ezequías, en lugar de correr a Dios, él entregó todo, pero eso lo enfureció más o lo provocó más a Sennacherib. Y entonces empiezan las amenazas del enemigo contra el rey Ezequías. Y yo quisiera que ustedes puedan leer, lo vamos a continuar para la siguiente reunión, ahí en Segunda de Reyes 18, del 17 al 31, del 17 al 31. Cómo el enemigo, ¿verdad? Tiene sus tácticas para desestabilizar, para desanimar, para traerse abajo. Ezequías era un hombre de fe, pero las amenazas, ¿verdad? Los dardos del enemigo fueron fuertes para él.
pero vamos a ver también que la respuesta de él empieza a aferrarse del Señor y Dios le da una victoria también muy grande. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a quedarnos en cómo Ezequías, ¿verdad? Tuvo un tiempo tan precioso de caminar en el Señor, caminar con el Señor, llevar a cabo todo lo que Él puso en su corazón, traer al pueblo, ¿verdad?, a una relación de reconciliación con el Señor, de volver a presentarse a Él, de volver a presentarle sacrificio de alabanza. Y todo eso fue muy lindo hasta que le viene un tiempo difícil, ¿verdad? Viene la prueba, viene la guerra, pero en medio de eso se levanta también el Señor. La primera parte vemos que no reacciona muy bien y le da todo lo que pudo el enemigo, pero ahora va a empezar a reaccionar mejor. Y vamos a verlo en la siguiente clase. Les pido mucho que puedan leer. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra en tu nombre precioso. Amén.